Entonces comenzamos. Muy bien, entonces hoy pues vamos a hablar un poco de la derivada de la suma y el producto y pues las operaciones algebraicas cuando tenemos dos expresiones como suma o multiplicación de dos expresiones. Para eso pues vamos a resolver un par de ejemplos básicamente muy sencillos. No vamos a ir a pues, mucho más allá de lo que hoy hemos trabajado, de lo que hemos trabajado. Simplemente vamos a mostrar un par de ejemplos. Entonces, por ejemplo, si tengo una función como, llamémosla, llamémosla f con mayúscula igual a x cuadrado más x a la 3. Esta función, aquí claramente observamos que hay dos funciones sumadas acá. Entonces vamos a tener un detalle y es que esto se puede convertir en dos funciones como f y g y podemos decir que f es igual a x al cuadrado y que g de x es igual a x a la 3. Entonces me dicen que la suma o la resta de dos funciones, cuando se deriva la suma o la resta de dos funciones, recuerden que este signo significa derivar, me va a decir que es la derivada del primero más o menos la derivada del segundo, ¿cierto? Entonces voy a tener aquí, según este ejemplo, entonces si esta función es la suma de dos, lo que yo tendría aquí sería la derivada de f, sería f' de x, sería 2x. Recuerden que esto es 2 a la menos 1, entonces 2x, 2 menos 1. Recuerden que la fórmula para derivar los polinomios es x a la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1, la derivada. Entonces, si esto es x cuadrado, esto es 2 por x a la, a la 2 menos 1, pero 2 menos 1 es 1, entonces no hay ningún problema. Y g' de x sería igual a 3x al cuadrado, porque pues si restamos a 3 le quitamos 1, es 2. Entonces la derivada f' de esta función, que es una suma, tendría que ser 2x más 3x cuadrado. Hasta ahí, any questions, preguntas, dudas. Bueno, este ejemplo pues es muy sencillo, muy fácil de mirarlo. Usualmente lo que se hace es mirar cuáles son las dos funciones y hacer la derivada de cada una. Hay un detalle aquí y es que si nosotros tenemos en cuenta en ocasiones los polinomios tienen coeficientes. Entonces, por ejemplo, digámoslo aquí, llamemos a este p de x igual a, por ejemplo, 3x a la 4 menos 2x a la 3 más x a la 2 menos 1, por ejemplo. Entonces, esta es una combinación de sumas y restas de varios de los polinomios. Entonces, acá ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es, no voy a separarlo cada uno pero sí voy a señalar que esta es una función, esta es otra función, esta es otra y esta es otra función. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a mantener el signo, dependiendo del polinomio, voy a mantener el signo en la derivada, si es suma o resta. Entonces, por ejemplo, aquí sería 4 por 3, entonces la derivada de este polinomio, p' de x, sería 4 por 3 es 12. Recuerden que cuando un polinomio tiene coeficiente, se multiplica el exponente por el coeficiente, me queda 12. Y esto es x a la 3, porque el 4 menos 1 da 3. Menos, ojo con este polinomio, menos. Tiene signo menos, la derivada se mantiene. 3 por 2, esto es 6, x a la 2, porque este x a la 3 menos 1 da 2.
6x a la 2. Entonces, si el polinomio tiene, la función tiene un coeficiente, hay que multiplicar el exponente por el coeficiente para que ese exponente por el coeficiente me permita hacer la operación correcta multiplicando el exponente por el coeficiente y luego entonces restándole al coeficiente, al polinomio, perdón, al exponente, restándole 1 al exponente y me queda 3 menos 1 es 2. Y por este lado tendríamos más, un signo más, x a la 2. Entonces, para x a la 2 tendríamos, otra vez en esta misma expresión, 2, que es n, por x a la 2 menos 1, que es 1. Pero ese 1 pues no lo vamos a poner porque usualmente lo que tenemos es, sabemos ya que cuando el exponente no tiene, cuando el exponente es 1 no se pone. Y ahora menos esta es la expresión. La derivada de una constante siempre va a ser igual a 0, porque una constante es una línea recta horizontal, que ya vimos la vez pasada, que su pendiente es igual a 0 y por lo tanto, pues, la derivada es 0. Entonces ese 0, pues, lo omitimos, pero hay que señalarlo para que lo tengamos en cuenta. Queda hasta ahí. Entonces la derivada de esta función sería esta expresión que hay acá. Esta expresión que hay aquí. ¿Alguna pregunta ahí? Hasta ahí. Profe, entonces las operaciones que tienen suma y resta se resuelven de esa manera todas. Sí, siempre que tenga suma y resta, se resuelve igual. No hay ningún cambio en los exponentes, a menos que el exponente pues, sea negativo, y entonces ahí sí hay que cambiar el valor, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que yo tengo la expresión, llamémoslo así, G mayúscula. G mayúscula de X, una expresión diferente. Entonces pongámoslo de la siguiente manera. G de X es igual a la expresión, a ver, vamos a poner un exponente con un medio de X a la menos 3, por ejemplo. Vamos a poner aquí menos un medio de X a la menos 3 más 2X a la menos 1, por ejemplo. Listo. Entonces vamos a observar lo siguiente. Yo tengo que tomar las derivadas una a una porque es una suma, ¿cierto? Entonces, al tomar las derivadas una a una, la derivada del primer término es multiplicar este 3 por este 1/2, ¿cierto? Que es el coeficiente de estos valores. Pero como esto tiene un signo negativo, entonces tengo menos 3. Por menos 1/2 me da 1/2 positivo. Entonces me va a dar 3 medios. 3 medios positivos. Por X a la menos 3 menos 1. Pero ese menos 1, como tienen los mismos signos, se suman. Entonces eso da a la menos 4. Más, y aquí, bueno, aquí tenemos el detalle. Si yo voy a sumar, si yo voy a multiplicar este menos que hay aquí arriba, el menos 1 por el exponente por el coeficiente de este me va a dar menos 2. Menos 1 por 2 da menos 2. Por X a la menos 1 menos 1, entonces tendría menos 2. ¿Sí ven? Entonces aquí sí cambian porque estoy multiplicando exponentes negativos. Negativos. Si los exponentes son negativos, es posible que cambien, ¿no? No significa que pues, siempre van a cambiar. Pues. Pero si hay un exponente negativo, este valor afecta al del coeficiente y eso naturalmente va a ser un cambio. Profe, y aquí no, pues, no se aplica la ley de los signos, o sea, menos uno, así. Se suma Claro, claro, el negativo por el negativo. claro, Angie, si tú multiplicas el menos por menos, pues te da más acá. Míralo aquí, aquí está positivo.
Lo voy a poner con, a ver, miremoslo aquí, mira, menos 3 multiplicado por menos un medio te va a dar un número positivo acá, que es más 3 medios. Y este menos uno multiplicado por 2, que es un signo más, te va a dar un menos acá. Menos por más da menos y menos por menos da más. Ahí se aplica la ley de los signos. Sí, sí, ahí se aplica. Donde recuerden que en la expresión, cuando tengo el polinomio x a la n, esto es n por x a la n menos 1. Entonces aquí, en n menos 1, lo que voy a tener es, por ejemplo, en x a la menos 3, menos 1, menos 3 menos 1 es menos 4. Es x a la menos 4, porque menos 3 menos 1, cuando los números tienen signos iguales, se suman y se les pone el signo. Si los dos son negativos, pues se suma el menos 3 y el menos 3 y el menos 1 y se le pone el mismo signo. Entonces, menos 3 menos 1 da menos 4. Lo mismo con el menos 1 y el menos 1 es menos 2. Si fueran signos contrarios, pues se anulaban y se ponía el signo del mayor. ¿Sí? Ah, ya, o sea que la ley de los signos se aplica para cuando uno esté multiplicando. Sí, así Listo, es. profe, gracias. Bueno, bueno, muy bien. Pues acá, pues naturalmente lo que tenemos es una suma o una resta. Pues independientemente que la expresión sea suma o resta, pues nosotros podemos seguir derivando. Vamos a hacer las operaciones de derivada. Derivar esto muchas veces. Por ejemplo, yo puedo derivar otra vez la derivada de una cosa. Esto se llama derivadas sucesivas. Entonces, la derivada de este sería la segunda derivada y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo quiero seguir derivando esta expresión acá, por ejemplo, la segunda derivada de esto es g', ¿cierto? G' de x. Ahora, G', de x sería la derivada de la derivada. Entonces aquí tendría 4 por menos 4 por, por 3 medios. Menos 4 por 3 medios da menos 12 sobre 2, eso es menos 6. Menos 6 x a la menos 5, ¿cierto? Porque le sumé el menos 1 acá. Y como tiene signo negativo por positivo, me da negativo. Ahora tengo negativo y negativo, me va a dar 4 positivo, más 4 positivo, x a la menos 3. Que le sumo al 2, le sumo menos 1 y eso da menos 3. Y así puedo seguir haciendo las divisiones. Por ejemplo, las G3' de x es igual a 5 por 6, 30, positivo porque los dos tienen signo negativo, entonces me da 30, x a la menos 6, menos 5 menos 1 da menos 6. Y este va a ser negativo, menos 12, 3 por 4, por x a la menos 4. Y así sucesivamente, puedo seguir calculando derivadas. En otras expresiones, la derivada algunas veces se hace cero. En cambio, en esta no se hace cero. O sea, llega un momento en que se simplifica todo y se hace cero. Pero en esta no se hace así. En esta, por ejemplo, si yo sigo haciendo la operación, me va a dar aquí un par de números constantes y eso me va a generar la última derivada cero. Bueno, pasemos ahora a mirar lo que es la multiplicación. Cuando nosotros derivamos, Profe, dígame. ah, no, ya lo quitó. No, pero yo puedo volverlo a poner, dígame. Ah, ya. Era para ver si le podría pues poner ahí en un ladito que siempre se debe poner un -1. Es que es para tomarle la foto y que no se me olvide. Un menos uno dote. O Aquí sea, arribita, que sí, en ese, independientemente si es posible
positivo o negativo, se suma o se resta. O sea, en cada exponente dices tú, aquí menos 1, No, o sea, solo ponerlo por un ladito para yo aquí acordarme que le va a menos tomar la 1, foto. menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, y así sucesivamente para que me genere el de abajo. Listo, ahí está. Gracias, profe. Igual, pues yo les digo que ya en la plataforma va a estar el video, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, continuamos con el producto. Pues cuando tenemos el producto de dos funciones, la derivada pues de un producto de dos funciones, lo que vamos a mirar es por separado las funciones y vamos a hacer, con un ejemplo lo podemos explicar un poco más claro. Es la derivada del primero o de la primera función por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por la derivada por el primero sin derivar. Entonces, eso es como una especie de mnemotecnia que uno se aprende para no que no se le olvide la expresión. Entonces aquí lo que tengo es f de x por g de x. La derivada de esta expresión es el producto de f' por g sin derivar más g', que es la derivada por f. Entonces si tenemos una expresión, digámoslo así, f de x mayúscula tenemos f de x igual a, vamos a hacer esto aquí, un medio de x a la 3, por, por 2x a la 4 menos 3x al cuadrado. Listo. Entonces yo aquí tengo un producto, estas dos. Entonces, esta expresión la voy a llamar f' de x, y esta aquí la llamamos g de x. G de x. Y entonces vamos a tener que la derivada de f, esto es f' de x, es igual a la derivada de esta expresión. Entonces esta es 3 medios de x a la 2. ¿Sí? Y por otro lado, voy a tener que g', esto es, por otro lado, voy a tener g' de x, g' de x es igual a, como esto es una suma, debo hacer, bueno, en realidad es una resta, pero es lo mismo, una resta, voy a hacer la derivada de la resta. Entonces, la derivada del primero es 8x a la 3, le quito 1, menos 6x menos 6x, ¿cierto? Este 2 menos 1 me da 1. Y aquí 2 por 3 me da 6 con el signo negativo. Entonces ahora la derivada de f' f mayúscula prima sería igual al producto f' de x, que es 3 medios de x al cuadrado, por g de x, sin derivar, o sea, 2x a la 4 por menos 3x al cuadrado. Más 3x, perdón, más g', que es 8x a la 3, menos 6x, que multiplica a f, pero f es un medio de x a la 3.
Dejarlo así, pues ya estaría correcto, ya podríamos hacer, digámoslo así, ya estaría la expresión completa. Yo aquí puedo pues empezar a multiplicar todos estos polinomios. Ay, Dígame, un medio tiene exponente como, el exponente del medio es 3 o 2. en la primera expresión, cuando yo digo que f es un medio de x a la 3, la expresión es, Sí, el exponente es 3, de x a la 3 es 3. Un medio no tiene exponente porque eso es un coeficiente. Bueno, si estuviera elevado a algún número, pues, pero aquí estaría elevado a 1, porque es el exponente normal, 1. Sería elevado a 1. No estaría, no tendría exponente, pues técnicamente el exponente sería 1. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, miremos otro ejemplo, a ver. Miremos un ejemplo diferente. Vamos a borrar aquí este. Y miramos. Supongamos que f' de x es igual a 3x cuadrado por el coseno de x. Por el coseno de x. Vamos a introducir aquí algunos elementos. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Vamos a mirar. Tenemos una expresión que es una multiplicación de una función f de x, que es un polinomio, por una función g de x, que es un coseno. Entonces, la expresión debe aplicarse igual. ¿Cuál es la derivada f' de x? ¿Sería igual a quién? Sería igual a 2 por 3, 6x. 2 menos 1 me da 1, o sea, 6x. Y la derivada g' de x, es decir, la derivada del coseno, g' de x es igual a menos el seno de x. Aquí no vamos a entrar en detalles de por qué la derivada del coseno es menos seno, pero básicamente la derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es coseno. Tiene un signo menos. La derivada del coseno es menos el seno y la derivada del seno es coseno, no, pues sí, con el signo positivo. Entonces, esta derivada aquí, entonces ahorita lo que me va a decir es la expresión f', o sea, la expresión completa multiplicada de x es igual. La primera derivada es 6x, f' de x, 6x, por la segunda sin derivar, o sea, por el coseno de x. Más g', es decir, el seno, pero como tiene signo negativo, se vuelve más por menos da negativo, menos el seno de x por la primera sin derivar, que es 3x cuadrado. 3x cuadrado. Y esta sería la expresión usando una derivada, por ejemplo, del seno, trigonométrica. Derivada trigonométrica del seno. Preguntas. Profe, hola. Profe, yo tengo una Alejandro, pregunta. dígame. En la 4 del taller, dices que define a trozos la función f de x es igual a min. O sea, ¿cómo así min? F de x es igual al mínimo entre esos dos, a la función más pequeña entre esas dos. ¿Cuál es la menor valor?
ahí lo que tienen que calcular es la función compuesta. La función compuesta, f de x, una función compuesta es f de x, perdón, en donde el argumento es f de g de x. Esto es una función compuesta. Entonces, ¿qué es una función compuesta? Si yo tengo, por ejemplo, aquí, aquí tengo dos funciones. F, la voy a marcar aquí. A ver. Tengo la función f y aquí tengo la función g. Entonces, f compuesto g, ¿qué sería? F compuesto g sería f de g de x. Pero, ¿quién es f? F es 3x cuadrado, ¿cierto? Entonces, 3, pero donde está x al cuadrado, vamos a meter la función compuesta, donde está x. La x se reemplaza por g, por el argumento de la función. ¿Quién es g? Coseno de x. Entonces sería 3 por el coseno de x al cuadrado. Eso sería f compuesta g. Eso, f sería compuesto g. Los que tengan alguna duda sobre los puntos específicos del taller, me escriben por la plataforma y yo les respondo con mucho gusto desde allá, porque aquí tenemos muy poco tiempo y necesito explicarles la teoría de una manera general. De una manera general. ¿Ok? Entonces, no tenemos mucho tiempo para explicarles punto por punto el taller. Los que tengan dudas específicas me escriben directamente desde la plataforma y yo les respondo allá sobre cada una de las preguntas relacionadas con los puntos específicos del taller. Bueno, entonces... Gracias, profe. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es una expresión del producto de dos funciones. Del producto de dos funciones. Esto es lo que estamos viendo. Vamos a mirar una última parte que es la derivada de un cociente. Cuando las funciones no están producto, sino que se están multiplicando. Están multiplicando. Entonces acá la fórmula, la expresión es un poco más compleja, pero realmente si la seguimos, pues no vamos a tener muchas dificultades. Entonces miremos un ejemplo de una función f mayúscula. Una función f mayúscula que tiene la forma, supongamos que tenemos dos expresiones. Tenemos un medio de x a la 3 más 4x. Y por acá tenemos 4x más 1, por ejemplo. Y por acá tenemos 2x a la 4 menos 1. Listo. Entonces aquí a la 4 menos 1. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar que hay dos funciones. Una función, la de arriba, la vamos a llamar f. Y la de abajo, esto lo vamos a llamar f sobre g. La vamos a llamar f de x sobre g de x. Y entonces aquí vamos a tener que identificar f' de x, g', g', f de x y g al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? F' de x. ¿Quién es f' de x? Miremoslo aquí. F' de x es igual a, aquí tenemos, la derivada de la de arriba. Pero aplicando todas las expresiones, vamos a tener que esto es 3 medios por x a la 2, que es la primera, más 4. Más 4. Porque aquí suponemos que esto tiene un exponente 1, multiplicamos 1 por 4 y 1 menos 1 da 0. Cualquier número, bueno, x a la 0 da 1, suponiendo que x es diferente de 0, que 0 a la 0 no está definido.
al menos en los números reales no está definido. Entonces, tenemos 4 y la derivada del coeficiente, del constante, es 0. Entonces no vamos a poner aquí más. Ahora, G' sería igual a la derivada del de abajo, que es 8x a la 3, porque aquí claramente no tenemos sino este coeficiente. La derivada del coeficiente de 1 es 0, por tanto tenemos esto. Entonces, ¿cómo queda la expresión f' de x? Me dice que es la derivada del de arriba, o sea, la derivada de f, que es esta. Entonces la tengo aquí, 3 medios x a la 2 más 4. Multiplicada por la función g, que es 2x a la 4 menos 1. Menos g'. G' es 8x a la 3 por, vamos a ponerlo así entre estos paréntesis para que se vea entre corchetes, x a la 3 por f. La función f es 1 medio de x a la 3 más 4x más 1. Cierro estos corchetes, cierro por aquí. Y todo esto lo vamos a dividir por la función g elevada al cuadrado, o sea, 2x a la 4 menos 1 elevado al cuadrado. Hasta ese punto ya tienen una expresión completa de la derivada. Obviamente todo eso se puede seguir simplificando y haciendo operaciones con polinomios y organizando ahí. Pero al menos hasta ahí ya tenemos una expresión para la derivada. Para la derivada de una función. Pues en los problemas que estamos resolviendo no tenemos derivadas sino solamente de polinomios, ¿cierto? Pero no tenemos, por ejemplo, cosenos, ni senos, ni derivadas de funciones trigonométricas. Sin embargo, pues a veces es interesante mirar un poco esas expresiones, cómo se ven. Por ejemplo, podríamos ver la derivada de una función, por ejemplo, f de x, que sea igual a seno de x sobre coseno de x. Entonces tendríamos lo siguiente. Sería f', que es la derivada del de arriba, la derivada del seno, esta sería f y esta sería g. Entonces tendríamos f' de x sería igual a la derivada del seno, pero la derivada del seno es el coseno de x. Y por aquí tendríamos g' de x, que sería igual a la derivada del coseno, que es menos el seno de x. Entonces tendríamos f' de x, es igual a f', que es coseno de x, por g', que es el coseno, también coseno de x. Perdón, por g sin derivar, la de abajo, coseno de x, menos. Entonces aquí tenemos cuidado porque hay un signo menos por aquí. G', que es menos seno de x, por f', que es el seno de x. ¿Sí lo ven? Seno de x. Todo dividido sobre la función de abajo, que es el coseno, elevado al cuadrado, que es esta expresión que tenemos acá. Entonces tendríamos coseno de x, coseno cuadrado de x. Decirlo así. Ahora, este de aquí arriba es el famoso coseno cuadrado de x, más el de arriba, que es menos por menos da más el seno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x. Ahora, aquí, coseno más seno, esta es la identidad pitagórica, esto es 1 sobre coseno cuadrado de x. Y 1 sobre coseno es la secante, ¿cierto? O sea que
esto sería secante cuadrado de x. Secante cuadrado de x. Sería la derivada de coseno sobre seno, de seno sobre coseno. O sea que en realidad, si yo dijera que esto es una sola expresión, f de x igual a la tangente de x, la derivada de la tangente de x, f' de x es igual a secante cuadrado. Entonces, miren que las expresiones, esta expresión es muy útil para derivar, por ejemplo, derivadas de funciones trigonométricas que son muy importantes. Muy importantes. Bueno, ¿qué preguntas tienen?